Fugitivos en el espacio. Adentrarse en los misterios del tiempo, retrocediendo y avanzando en su flujo aparentemente inmutable, es un anhelo que muchos consideran inalcanzable. Sin embargo, en el tejido de la realidad, surgen relaciones insólitas de individuos que aseguran ser viajeros del pasado y del futuro. Para muchos, los viajes temporales son meras quimeras, relegadas al ámbito de la fantasía literaria y cinematográfica. Sin embargo, hay quienes sostienen que traspasar las barreras dimensionales para explorar épocas pasadas o futuras no es solo plausible, sino que está envuelto en una conspiración gubernamental para mantener en secreto las hazañas de los crononautas. A lo largo y ancho del globo, individuos han surgido con relatos extraordinarios, afirmando provenir de futuros distantes o haber experimentado distorsiones temporales. Ya sea con el propósito de encontrarnos con figuras ilustres, como parte de un experimento científico, de manera accidental o con la esperanza de forjar fortunas. Nos sumergiremos en 3 casos insólitos y extraordinarios de personas que aseguran haber desafiado las leyes del tiempo. Prepárense para adentrarse en estos relatos temporales que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Número 1. A través de las nubes del tiempo. El misterioso vuelo de Sir Robert Vector Goddard. En los anales del tiempo, surge la enigmática historia de Sir Robert Vector, un piloto británico cuyo vuelo en 1935 se convirtió en una experiencia que desafiaría las leyes conocidas del tiempo. Su relato, lleno de intriga y asombro, nos sumerge en un episodio que va más allá de los límites de la realidad tal como la conocemos. Era un día sombrío en 1935 cuando me encontraba pilotando mi avión sobre un desolado aeródromo en Escocia. La tormenta se desató, forzándome a dar media vuelta y regresar al aeródromo que acababa de dejar. En ese momento, sucedió algo extraordinario. La lluvia, que caía con fuerza, cesó de manera abrupta, y el paisaje que se desplegó frente a mis ojos era desconcertantemente diferente. La base aérea, que momentos antes estaba en ruinas, ahora lucía completamente renovada y operativa. 4 aviones de un llamativo color amarillo estaban estacionados en la pista, y los mecánicos, ataviados con overoles azules, se afanaban en sus quehaceres. Uno de los aviones era de un modelo que jamás había visto. Aunque este fenómeno me desconcertó, no le otorgué la importancia que quizás merecía y proseguí con mi día. 4 años después, mi deber me llevó de vuelta a aquel mismo lugar. A medida que me aproximaba, una sensación de déjà vu se apoderó de mí. Al aterrizar, la verdad se reveló de manera sorprendente. La Real Fuerza Aérea había transformado la base, pintando sus aviones de amarillo, y el modelo desconocido que había visto en aquel extraño día era un Meus Majester, una aeronave que no empezó a fabricarse hasta el año 1937. Sir Robert Vector, al experimentar la extrañeza de su propio pasado y futuro entrelazados, se encontró con las nubes borrosas del tiempo. Su historia, marcada por un vuelo que trascendió las normas temporales, nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Número 2. La Odisea temporal de Albielek y el Proyecto Montauk. En las sombras de la historia, se teje el relato de Albielek, un hombre ordinario cuya vida tomaría un giro extraordinario al verse envuelto en el enigmático Proyecto Montauk. En 1956, este contratista fue reclutado para un proyecto secreto en Pensilvania, marcando el comienzo de una odisea que desafiaría las fronteras del tiempo mismo. Mis días como contratista transcurrían de manera rutinaria hasta que, en 1956, fui reclutado para un proyecto que cambiaría mi vida para siempre. El Proyecto Montauk, enclavado en las profundidades de Pensilvania, estaba rodeado de secretos y promesas de descubrimientos científicos sin precedentes. Poco sabía yo que me adentraría en un viaje que desafiaría las leyes mismas del tiempo. A medida que los años avanzaban, mi participación en el proyecto se volvía cada vez más intrigante. Experimentos de control mental y la idea de viajar en el tiempo se convirtieron en una realidad palpable.
Las fronteras del conocimiento se desdibujaban, y pronto me encontré en la paradoja de retroceder hasta el año 100 a.C. y catapultarme hacia el inimaginable año 6037. Los días se volvieron una amalgama de eras, y la línea que separa el pasado, el presente y el futuro se desvanecía. Mis experiencias en estas travesías temporales se regresaron cada vez más surrealistas. ¿Cómo podía un hombre del siglo XX participar en eventos que ocurrieron siglos antes o aventurarse en un futuro tan distante? A finales de los 80, decidí romper el silencio y compartir mis experiencias. Las conferencias se convirtieron en mi plataforma para revelar la verdad detrás de los experimentos en los que fui partícipe. Aseguré que el proyecto Montauk no era una mera fantasía, sino una realidad inquietante que continuaba afectando el tejido mismo de la realidad. La vida de Albielek se entrelazó con el misterio del tiempo, una narrativa que desafía nuestra comprensión de la realidad. Su papel como un hombre clave en los experimentos del proyecto Montauk marcó un capítulo enigmático en la historia de la exploración temporal. Aunque las controversias rodean sus afirmaciones, la historia de Bielek persiste como un recordatorio de las posibilidades que yacen más allá de nuestra percepción convencional. Número 3. El enigmático caso de Andrew Carlsen. El millonario del futuro. En el torbellino de la historia, surge el misterioso caso de Andrew Carlsen, un hombre que desafió las leyes de la inversión financiera en el año 2003. Arrestado por acumular una fortuna colosal en tan solo 2 semanas, este relato nos adentra en la intrigante afirmación de Carlsen, que no era simplemente un exitoso inversor, sino un viajero del tiempo proveniente del año 2256. Mi incursión en el mundo de las finanzas comenzó de manera modesta. En el 2003, decidí invertir $800 en la bolsa, una suma que, en retrospectiva, se revelaría como el inicio de una odisea financiera extraordinaria. 2 semanas después, mi modesta inversión se había transformado en una inverosímil fortuna de $350 millones. Cuando las autoridades me detuvieron bajo la sombra de la sospecha de poseer información privilegiada, decidí revelar la verdad que yacía detrás de mi asombroso éxito financiero. Les revelé que era un viajero del tiempo, proveniente del año 2256. A la fecha que viajé, conocí el devenir del mercado, las acciones que ascenderían y las que caerían. Entonces me decidí a viajar 2 semanas más atrás para invertir mi dinero y de esta manera obtener las ganancias. El enigma de Andrew Carlsen se sumerge en las sombras de lo inexplicable. Después de ser liberado, este millonario del futuro desapareció sin dejar rastro. Las autoridades, desconcertadas, se dieron cuenta de que no existían pruebas de su existencia sino hasta el momento de su arresto. ¿Era realmente un viajero del tiempo, o un hábil estratega financiero que se beneficiaba de coyunturas únicas en el mercado? La historia de Carlsen, con su toque de lo sobrenatural y lo financiero, perdura como un misterio sin resolver. Así concluye nuestro fascinante viaje a través de las historias de aquellos que, de una manera u otra, afirmaron haber desafiado las restricciones del tiempo. Estas narrativas, impregnadas de misterio y maravilla, nos invitan a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Somos simples espectadores en el teatro del tiempo, o existe la posibilidad de que podamos intervenir en el curso de nuestra propia historia? Quizás, en algún rincón del tiempo, aguardan más relatos que desafiarán nuestras concepciones. Gracias por unirte a este viaje, y no olvides suscribirte para más exploraciones en el fascinante mundo de los viajes en el tiempo. Hasta la próxima.